pero bien un tema que nos encanta, un tema legal, con uno de nuestros favoritos, que es nuestro abogado, el licenciado Alfredo Vallarino, porque hoy en nuestro segmento de legal vamos a hablar de si hay o no fuero penal electoral. Empiezan las campañas, hay algunas que ya están surgiendo, hay mucha gente pues que no entiende esto del fuero penal electoral, qué significa, y para eso traemos a la persona idónea para que nos explique qué es el fuero penal electoral. ¿Hay o no hay? Buenos días, ante todo, sí hay. Hay fuero penal electoral, se ha reducido el tiempo de ese fuero penal electoral y se han hecho algunas pequeñas modificaciones a la ley sobre cómo aplicarlo, ¿no? ¿El fuero penal electoral es el tiempo que tiene un candidato en hacer campaña? No. El fuero penal electoral es básicamente una protección que tiene el candidato durante el tiempo que está haciendo campaña, desde el momento que se postula y hasta 15 días después de la elección, ¿no? El fuero, de hecho, viene una palabra y debería ser algo positivo, pero es cómo se ha transformado, ¿no? Viene de una historia muy bonita entre un general, el general Severo del Castillo, y el coronel mexicano Carlos Fuero. De ahí nace eso, en donde el coronel Fuero tenía prisionero al general que era un contrario a Benito Juárez y iba para fusilamiento. Ajá. Y cuando iba para fusilamiento, él quería ir a ordenar las cosas con su familia y todo eso. Y cuando él agarró y llegó, le dijo a este que era su estudiante, había sido su estudiante, al coronel, le dice: mira, yo necesito ir a arreglar estos temas con mi familia, necesito hacer esto, ¿pudieras hacerlo venir? Y él le dice: mi general, yo lo conozco, usted ha sido mi maestro, usted puede ir donde su familia. A él lo iban a fusilar al día siguiente y le dice: yo me quedo aquí en su lugar. Sí, y le dice: ¿cómo va a hacer? Sí, si usted no viene, a mí me fusilan y yo me quedo aquí en su lugar. Y de hecho al día siguiente vino el superior del coronel y a regañar al coronel Fuero, porque ¿qué había pasado? Y él le dice: yo estoy seguro que mi general va a venir, yo lo conozco y sé que es un hombre de palabra y él va a venir. Y cuando él llega el momento de las 6 de la mañana, pues se anuncia que en efecto venía el general del Castillo de vuelta. Y Benito Juárez, al enterarse de esta historia y entender que habían dos personas que valoraban mucho la palabra entre ellos, les otorga el perdón a los dos. Y de ahí nace eso de que fue protegido por el fuero. El fuero es una bonita historia, pero el fuero se ha desnaturalizado, porque el objeto real del fuero es que, ok, yo soy oposición, ¿verdad? Yo estoy corriendo contra un gobierno, incluso puede no ser oposición, puede también ser de gobierno, pero yo estoy corriendo y por ende tengo muchos posibles ataques. Correcto. Que no necesariamente son judiciales, pero que se prestan para tratar de demeritar mi campaña política, se prestan para tratar de neutralizarme políticamente, se trata para ponerme muchos ataques judiciales que pueden ser falsos. El fuero realmente constituye una especie de preautorización que da el Tribunal Electoral, es decir, un independiente en este caso, y dice: no, yo considero que esto no entra dentro de la categoría de una persecución política, o por lo menos no se ve de manera clara, así es que procedan. Se le conoce como una autorización de proceder. De hecho, así la conocen en otros países. Existe en muchos países, no es solamente de Panamá, y es básicamente mostrar en primera fase de que por lo menos hay algunos elementos que pudieran ser investigados. Ahora, nosotros sí queremos decir que hay algunos elementos nuevos en el sistema desde cuando nosotros tenemos el fuero que hacen que quizás no sea tan necesario llevarlo a los extremos que hoy día tenemos el fuero. Cuando te digo que tenemos algo nuevo, tenemos el sistema penal acusatorio nuevo, que en este momento ningún fiscal puede ordenar una detención, no puede ordenar una medida si no pasa primero por un juez. Y eso incluso puede ser revisado por un tribunal superior. Anteriormente... Independientemente que esté en campaña y que tenga fuero. Indistintamente, o sea, sea quien sea la persona. Eso ya de por sí da un control judicial de que la actuación no necesariamente viene, ¿cómo se dice? Viene con algún ánimo de dañar, porque tiene que de alguna manera pasar ese control judicial. Entonces, hay hoy día el fiscal, si mal no recuerdo, el fiscal Markel Mora, presentó una inconstitucionalidad contra el fuero, porque hoy día se establece que la persona que tiene fuero no puede ser investigada, no puede ser procesada, no puede ser juzgada. Es decir, entonces, si yo tengo que coincidir, y pocas veces lo hago con el Ministerio Público, pero con el fiscal Markel Mora, de que en efecto es innecesario que se diga que no investigues.
Claro. Porque, ¿por qué parar la investigación? Correcto. No, sigue investigando. Listo, si tú vas a actuar una medida cautelar, pide permiso, entonces sí al Tribunal Electoral. Pero no hay ninguna razón para que se prohíba, por ejemplo, que no se investigue. De hecho, el único momento en que no aplica el fuero penal electoral es, por ejemplo, cuando agarran a la persona infraganti. O sea que ese caso no habría que regularlo. Y lo segundo, yo lo dejaría únicamente, la única petición que yo dejaría que se tomara para el Tribunal Electoral sería si vas a aplicar una medida tan fuerte como la detención o a casa por cárcel, algo que realmente vaya a limitar al funcionario. Porque si no, puedes correr el riesgo de que entre tratar de proteger un sistema electoral que es correcto que se haga, a pesar de que la gente a veces no lo entienda porque se desnaturaliza, lo cierto es que puedes correr el chance de marcar alguna impunidad. ¿Quiénes dentro, o sea, quiénes están amparados por el fuero electoral en este momento? Todo candidato, toda persona, desde el momento que se postula para un cargo de elección popular, está protegido por el fuero. E igual lo están protegidos los directivos de los partidos políticos y cuando son elecciones internas, los convencionales, durante el tiempo de la campaña y hasta 15 días después del cierre de la campaña. Okay. Entonces, yo considero que hay algunos temas que son a veces demasiado extensos. Sin embargo, actualmente con el sistema penal acusatorio la gente tiene que aprender a tener también un poquito de calma. Es decir, levantar el fuero penal electoral. No es que la persona que tiene fuero no se le puede investigar, no se le puede hacer nada. No. Que esa es la percepción de la gente. El fuero penal electoral, de hecho, si nosotros vemos este quinquenio, no creo que hay nadie que pueda decir no lo terminaron investigando porque tenía fuero penal electoral. Es decir, eso no ha ocurrido. Lo que sí puede es tomar unos meses en que se levante el fuero y siga. Y la gente tiene que tener paciencia porque esos son elementos que se están discutiendo en eso. Cuando se presenta la solicitud ante el Tribunal Electoral para que se levante el fuero, el Tribunal Electoral tiene que pronunciarse en 10 días. En 10 días. ¿Y o sea, lo que a veces demora, y quizás también hay que reformar, es que dice que eso se tiene que notificar personalmente a la persona que pueda perder el fuero. Entonces, si la persona, por ejemplo, está fuera del país, está haciendo... Esas son cosas que son pequeñas reformas que tienen que hacer. Pero en general, toma 10 días hacer eso y cuando la persona tiene... por ejemplo, que no coincide con la decisión del Tribunal Electoral, tiene 2 días para solicitar la reconsideración y ahí mismo los magistrados fallan. Es decir, hoy día ese trámite, yo te tendría que decir que máximo está tomando 2-3 meses en el 95% de los casos. Por ejemplo, en el caso que pasen las elecciones y ya existan ganadores, ¿no? Claro, ganadores sí. para las curules o algún cargo de elección popular, claro, y una persona esté acusada dentro de ese periodo. ¿Cómo es el proceso? Si ya ganaste, ¿también se mantiene el fuero? 15 días después de que cierra el proceso, ¿verdad? Porque no solamente es que ganaste, acuérdate que después que ganas pueden haber impugnaciones, ¿no? Pueden haber impugnaciones. ¿Y se te puede impugnar por una acusación que está en investigación? No tiene que ver realmente con la parte electoral, pero si tú ganaste y tienes la causa penal, lo que vas a poder es ir preso. Y entonces obviamente no vas a poder correr o no vas a poder hacer. O vas a perder. No, claro que no. Pierdes el cargo de paso. Pregunta, una vez la persona se lanza como candidato en cualquier puesto político, sí, ¿cuánto tiempo puede durar esto del fuero penal electoral? O sea, cuando se lanza, desde ese momento adquiere fuero penal electoral. Okay. Vence 15 días después de que cierra el periodo electoral, ¿no? Hasta ahí vas a tener el fuero penal electoral. El periodo electoral general. El periodo electoral interno, en este caso, y si la persona gana, esa persona va a pasar a ser candidato hasta el cierre. Mantiene el fuero y lo mantendrá hasta tanto lo tiene, ¿cómo se llama? Hasta tanto acaben las elecciones generales. Sale de candidato, pierde ya. Pero nuevamente, eso no significa que durante ese tiempo no se le pueda procesar. Simplemente se requiere la orden de procedibilidad, la autorización de procedibilidad de parte del Ministerio del Tribunal Electoral. Es decir, yo lo que le digo al Tribunal Electoral es, señor, yo contra esta gente tengo, pues esta persona participó de este hurto, pues participó de esta falsificación y yo tengo estos elementos que demuestran esto. El tribunal lo examina y dice, hombre, esto no es un caso político, ¿verdad? No es un caso en donde está. Ahora, si la acusación
pasa a ser una cuestión, mira, lo que pasa es que esta persona estaba usando fondos para hacer política y tal y cual y tal cual. El Tribunal Electoral tampoco lo va a desechar, pero lo va a mirar con mayor cuidado. ¿Hay excepciones en delitos? Por ejemplo, si estás bajo el fuero electoral y ni Dios lo permita, atropellas a alguien, que es un delito, o sea, ¿eso cómo se maneja? En ese caso pudiera tener una flagrancia, ¿verdad? ¿Qué es una flagrancia? Flagrancia significa que agarras el delito, pasa cuando lo tomas, lo agarras inmediatamente mientras se está cometiendo o justo después de cometerse, pero se agarran elementos que vinculan a la persona. Porque no se exime entonces la persona de su responsabilidad, aunque tenga no exime. fuero De electoral. hecho, ahí se elimina de golpe. Pero aquí de hubo golpe. un caso... Si aquí agarran a una persona en un robo y agarran a una persona... No, hubo un asesinato. O un asesinato, no sé. sí, es correcto. Aquí hubo un caso de un diputado que Sí. aparentemente atropelló Sí. a una niña. Si no Sí, me es equivoco. correcto. ¿Él está amparado bajo el fuero electoral? No confundamos una cosa. Ok. El fuero penal electoral Durante las elecciones. es durante las elecciones y es para cualquier persona que corra para el cargo de elección popular. Un diputado lo que tiene es una prerrogativa funcional que es distinta al fuero penal electoral, no tiene nada que ver con eso. Entiendo. Pudiera tener ambas en un momento dado si está corriendo de manera paralela, pero él lo que tiene es que a él no lo puede juzgar nadie que no sea la Corte Suprema de Justicia. Entonces no es como... ¿No entra en el sistema penal no acusatorio? entra, sí entra bajo el sistema penal acusatorio, pero en la Corte Suprema de Justicia. Entiendo. Entonces la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer todo un procedimiento de ver si admite esa querella, de que se designe un fiscal, de que el fiscal presente el cargo y haga eso. Pero si te fijas, aún en eso tenemos que aprender a ser un poquito pacientes con la justicia. A ese señor ya le nombraron un fiscal, ya le imputaron cargos. Falta el juicio, ¿no? Creo que faltan nada más como 3 meses o algo así en que la fiscal Ángela Russo, fiscal magistrada Ángela Russo, tiene que presentarle las 2 posibilidades, o sobreseerlo, que no creo que sea el caso, o solicitar que se le llame a juicio. A juicio, Sí. ok. Y cuando se le llama a juicio, esto hay un periodo de tiempo para ese juicio. Se le llama a juicio y ten por seguro que 45 días después vas a estar viendo el juicio. Ok, entonces, o sea, hay periodos, nosotros ¿no? durante este quinquenio, o sea, lo que queda de este gobierno, nosotros debemos estar viendo ese juicio de manera formal, salvo que hubiese algo que lo desvinculara y que la magistrada sustentará el por qué estaría solicitando un sobreseimiento. No me parece que estaría solicitando un sobreseimiento, no necesariamente por culpabilidad o no, sino porque definitivamente el atropello se dio y habría que en todo caso ir a debatir algunos temas a juicio. Correcto. ¿no? Entonces me parece que, no creo realmente que la magistrada, y conociéndola, va a ser una magistrada que va a actuar en derecho. Ok, entonces ya nos queda un poco más claro esto del fuero penal electoral, y como usted dice, siento que había como mala información porque... Claro, porque antes no era 15 días después del periodo, antes era 3 meses y era un problema. Entonces todos esos términos se han reducido tratando de mantener el orden en el sistema electoral, pero que tampoco podamos llegar al punto en donde decimos aquí no hay protección para nadie porque, ojo, con un sistema dictatorial sí se ha dado. pueden darse situaciones de persecución en donde tú anules a tu contrario basado en supuestos causas judiciales falsas. falsas. Tú tienes el poder, cuando tú tienes llevas el poder puedes elegir a quién sí y a quién no. Así es. ¿no? Entonces eso sí es necesario. En muchos casos. Muchísimas gracias. A la orden. Interesantísimo este tema del fuero penal electoral. Nos estamos informando, por supuesto, con el licenciado Alfredo Vallarino. Gracias. Un placer.